Feletti, buenas noches. ¿De qué estamos hablando cuando con una cifra de 4.040 cuentas de argentinos, de la mayoría de ellas no declaradas en la AFIP en nuestro país, con, vaya a saber cuánto dinero? Bueno, dos cuestiones muy graves. Una cuestión que es el comportamiento de un sector del poder económico. Pensemos que de acuerdo a las primeras informaciones hay líderes empresarios importantes, hay empresas muy importantes involucradas en esto, que es todo peso que me gano me lo llevo afuera y no lo invierto. Esta es una gran discusión aquí. Digo, es difícil pensar un país donde cada peso que en estos momentos se gana, inmediatamente lo fugo y no lo transformo en inversión. Y el otro tema que también es muy grave es que un banco extranjero de alcance global, el HSBC, que actúa en la Argentina conforme a leyes argentinas, que tienen las mismas prerrogativas que el Banco Nación, un banco público, abre puertas, abre sucursales, contacta con el público y monta un sistema de fuga de divisas y de evasión fiscal, vulnerando la confianza que el país le ha dispensado para actuar en su mercado. Son dos temas muy graves, porque detrás de esto aparece casi un doble estándar y una doble moral, ¿no? Digo, por un lado, escuchamos quejas de la falta de confianza para invertir, pedimos tomar deuda, quieren que el Estado se endeude para financiarle la salida de esos capitales tal vez, y pedimos ajuste fiscal y por el otro lado evadimos impuestos y provocamos desequilibrios. Lo que es mucho más Estado. grave a veces en estos cuestiones graves. En grandes empresarios cuando frente al primer problema despiden personal, ajustan, pero tienen grandes cuentas por allí en el exterior también, ¿no? Hay una interpelación que hay que hacer a este sector empresario es ¿por qué no apuestan a este país? ¿Y por qué actúan de un modo depredatorio con el país cuando ganan muchísimo dinero en este país? Usted va a convocar una comisión investigadora que la va a poner en marcha seguramente esta semana. Yo no voy a convocar. Yo he presentado hoy un proyecto, que no necesariamente es el que tiene que convertirse en ley, que prevé la instalación de una comisión bicameral de investigación. Y también esto puede abrir, digamos, para adelante, modificaciones, por ejemplo, en alguna ley de entidades financieras. Y hay que ver el comportamiento sistémico, digamos. Por ahora está el comportamiento del HSBC y de las 4.000 cuentas. Si de eso deriva a partir del relevamiento, que incluso está previsto... Porque el otro día, Roberto, discúlpeme, el otro día Hernán Arbizu estuvo aquí y dijo 1.500 banqueros argentinos están ofreciendo o ofrecían servicios de cómo llevar la plata al extranjero. Si estamos ante un hablando de muchos banqueros. Si estamos hablando de un comportamiento sistémico, habrá que ver, en primer lugar, si la banca extranjera tiene que abrir sucursales y competir en un pie de igualdad con los bancos nacionales para contactar público argentino, si ese objetivo es financiar la fuga de capitales, y por el otro habrá que ver otros comportamientos del empresariado. Claudio Lozano, la primera, digamos, lectura que hace de esto. La verdad que nosotros no entendemos la sorpresa. La fuga de capitales del 2003 al 2014 es de 92.600 millones de dólares. El stock declarado en el Banco Central, en el balance de pagos de residentes locales en el exterior supera los 216.000 millones de dólares. La fuga es un comportamiento estructural de grandes empresas y grandes bancos en la Argentina desde hace ya demasiado tiempo y cualquier autoridad pública responsable debería haber tenido esto en su mirada desde hace muchísimo tiempo. La verdad que a lo que a nosotros nos sorprende es que haya sido necesario 92.000 millones de dólares de fuga y una causa judicial sobre la Presidenta de la Nación para que esto aparezca a la luz pública. Bienvenido sea. Y ojalá que la propuesta de comisión que dice el diputado Feletti efectivamente se concrete, porque ya hemos tenido experiencias de otras propuestas de comisión investigadora, por ejemplo una sobre investigación de la deuda pública que se incorporó en el debate de la ley de pago soberano y que todavía no se ha constituido. Ahora, ¿no será que esta es la primera vez que hay información precisa de este empleado que del HSBC sacó las cuentas? Porque también Arbizu denunció y la justicia pito catalán le ha dicho, no investiga nada. La verdad, nosotros cuando empezó, por ejemplo, todo el proceso y la estrategia de ajuste del gobierno nacional en función de la restricción en materia de divisas, señalamos que sería muy conveniente que se tomara el listado de quiénes eran los sujetos que habían fugado los 92.000 millones de dólares y que se pasara el tamiz contra la información de la AFIP para evaluar en qué medida estos fondos eran efectivamente declarados y en qué medida había o no deuda fiscal con la sociedad argentina. Este procedimiento, si se hace
en todos los casos va a permitir encontrar información. Ahora, ¿ustedes se van a sumar a este proyecto de comisión? Vuelvo a insistir, ojalá exista, se ponga en marcha y la llenen de diputados que tengan ganas de investigar. Porque digo, esto que usted está proponiendo también se puede investigar sobre el volumen. Ojalá. Porque, ¿de cuánta plata estamos hablando? Dos cuestiones que son importantes que hay que desarmar la balanza de pagos. No todo es fuga. Durante un determinado tiempo había libertad para girar divisas al exterior de utilidades y dividendos de empresas extranjeras que están en la Argentina, y muchas de esas utilidades están declaradas, formadas. Digo, no podemos decir que hay 92.000 millones de dólares de fuga. Hoy la FIP sobre estas 4.000 cuentas establece un piso de 3.000 millones de dólares. Digo, el gobierno desde el 2012 ha establecido un conjunto de normativa cambiaria que tiene por objeto administrar las divisas que hay en el país. Y ha generado una restricción para el ahorro de divisas, no así para el consumo. Este es el primer dato. Frente a la falta de divisas, estamos un gobierno que no ajusta el consumo interno y establece límites para la salida de capitales por dividendos, por ahorro y regula las importaciones. Digo, esto es un dato nuevo por primera vez frente a la falta de divisas. Basualdo, a ver. Solo una aclaración, digo, los 92.000 millones de dólares no tienen nada que ver con la salida legal y blanca por utilidades. Hay salida al exterior sin explicación, que es compra de dólares para salir afuera, que efectivamente fue legal, lo cual es un tema también para discutir, pero que no tiene que ver con la salida por utilidades y dividendos. Es aparte de esto que están estos 92.600 millones de dólares. Y el cuadro número 13 del balance de pagos del Banco Central, lo que muestra son los 216.000 millones de dólares de residentes locales en el exterior. Es mucha plata, Es mucha plata. Es mucha plata, es un comportamiento aparte viejo. Yo digo, si toda esa plata también viniera a la Argentina, todo lo que se puede hacer. Mira, para darte una idea, Gato, solo lo que se calcula como un piso de evasión, si estos 3.000 millones de dólares no hubiesen pagado impuestos en Argentina, equivale a más de 60.000 millones de pesos, que son 2 asignaciones universales por hijo, el presupuesto anual, y que son además más de lo que paga en un año todos los trabajadores por impuesto a las ganancias. Estamos hablando de presupuesto de cerca de 5 provincias. Para completar el tema solo, no es cierto que el gobierno no ajuste consumo. Cuando hay 500.000 de empleos menos en un año y 3 meses, y cuando hay caída del 10% en 6 meses del poder adquisitivo de los ingresos, hay ajuste. Bueno. Sí, lo que nosotros no vemos, lo que nosotros no vemos en ningún momento es, primero, ni un brutal deterioro de la situación de empleo, que no ha ocurrido, seguimos con un desempleo de un dígito, y en segundo lugar, ninguna de los mecanismos de producción está indicando esas caídas. Ahora vamos a meternos más en la dinámica macroeconómica y de todos los días. Vamos a este tema. Ustedes, desde el Frente Renovador, ¿van a acompañar esta iniciativa de investigar, de crear una comisión? Por supuesto, todos queremos en nuestro país investigar. Usted como ciudadano, cualquiera que está viendo televisión, ¿quién no quiere saber la deuda, la plata que tiene Argentina afuera? Argentina afuera se calcula alrededor de 250.000 millones de dólares que están afuera argentinos. No únicamente por evasión y por corrupción. Es decir, evasión en el mejor de los casos y corrupción también. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para corregir esto? ¿Sabe qué hicimos nosotros para corregir esto? ¿Nosotros quiénes? Nosotros, el país, todos nosotros. Creamos un CEDIN. Para aquellos que no tenían, ¿por qué no empezamos a investigar y le decimos, señores, ahora estamos viendo las 4.000 cuentas y la plata que hay? ¿Por qué no empezamos a investigar? ¿Usted tiene plata afuera? Si es por evasión, tome. De acá le deducimos 35% del impuesto a ganancias, todas las multas, usted tenía 100 pesos, le quedó 30. Y de acá más empieza a pagar, declárela, empieza a pagar bienes personales. ¿No es cierto? Y si es por corrupción, le quitamos toda. Y explique también por qué. Si es por corrupción, porque si alguien por corrupción no puede decir si es evasión o no. Usted es corrupción o evasión. Vamos por parte de lo que es. Acá castigamos al que cuando estaban diciendo las empresas, la empresa que quiere traer plata, que tiene plata en blanco, afuera, no puede traerla. No puede traerla. No puede traerla, ¿por qué? Porque le dan a $1 que tiene que ser. Si alguien tiene en blanco, declarado, tiene dólares, y usted dice, Argentina me gusta porque hoy se puede hacer buenas inversiones, puedo crecer, hoy que nadie construye, puedo construir y puedo tener. No, le dicen, le voy a dar $1 a un precio oficial. ¿Por qué si usted trae billete dólar, billete? Lo puede disponer como billete dólar. Si usted tiene plata en negro afuera, usted traía el CEDIN y lo podía traer y le convertían en dólares. Entonces, ¿quién estamos castigando? Estamos castigando a los que hacen bien las cosas. Todas estas normativas que tenemos nosotros para el contable líquido, ¿todo para qué? Para favorecer a los que se puedan ir.
¿Qué de malo Lo que hay pasa es si que alguien tiene plata en blanco, lo tiene Pero, a ver, declarado yo lo que en no blanco? entiendo es- Hay algo- no Usted entiendo tiene cuál es la declarado, paga sus propuesta. bienes personales en blanco, ¿por qué no puede traer Pero la plata? tendría si que haber tiene una que conseguir? economía dolarizada, según ¿Pero usted. qué economía dolarizada? Tendría que venir los dólares y Y funcionar usted en tiene un dólares. CEDIN, inventaron un CEDIN para la plata que estaba en negro, para la plata de la corrupción, para la plata de la evasión. Para eso fue el CEDIN. Inventaron el CEDIN. ¿Para qué inventaron el CEDIN? Usted trae un CEDIN, le vamos a dar para comprar el dólar real. Y al que tiene la plata en ¿Cuál blanco, es el dólar declarada al que tiene que tener, usted da el billete de dólar. ¿Por qué al que tiene la plata en blanco como corresponde afuera, la puede traer? ¿Por qué no le dan también el dólar? Trae billete de ¿Qué dólar, dólar? a ¿Qué de último dólar? neutro. Pero, perdón, ¿qué dólar? Usted trae un ¿A qué tipo de cambio? ¿Qué tipo de cambio? Usted tiene un billete de dólar afuera. ¿Pero qué hace? ¿Funcionan Declarado. dólares en la economía No, no, que local? si usted ¿Bimonetizamos tiene- la economía? No, no, nada. ya está Usted tiene bimonetizado. dólares. No, Usted no está sabe, yo le voy a explicar. bimonetizada. No, el dólar no tiene poder cancelatorio. ¿Y con qué se Yo compra le un voy a explicar a departamento? usted, para la práctica, para que usted pesos. conozca un poco de práctica también. Usted mañana está en el tema de la construcción, cualquier tema, o cualquier historia. Usted quiere comprar un terreno para construir. ¿Sabe lo que le dicen? Generalmente lo que le dicen, no, mire, no lo vendemos. Si lo vendemos, quiero X dólares. Si usted puede, tiene X dólares en blanco declarado, ¿por qué no se lo puede dar para empezar a construir? Porque ese señor quiere guardarlo en vez de tener el terreno, que siempre le gustó tener ese terreno, prefiere tener unos dólares guardados en la caja de su banco. Bueno, tendrá, y tendrá que pagar bienes personales por esos dólares que tiene guardados. Y alguien puede venir, puede invertir y empezar a hacer edificios. Entonces, si es por eso, no se puede. Si es con un CEDIN, que es de plata, de mal origen, porque teóricamente, si es un CEDIN, ¿de qué? ¿De evasión o de corrupción? Si es por un CEDIN, sí lo puede traer en blanco. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo todo para favorecer al que está en el mercado ilegal. No castigamos al mercado, a la gente que está bien. A ver, Roberto. Concreto, dos cosas primero. Evidentemente, de lo que uno ha relevado acá, es correcto que el gobierno haya establecido restricciones cambiarias y manejo de la divisa a partir del 2012. Porque digo, cuestionamos al gobierno cuando había mercado libre de cambios. Lo cuestionamos cuando establece control de cambios. Siempre lo cuestionamos. En segundo lugar, la tasa de inversión durante muchísimo tiempo en este país que gobernamos nosotros fue del 24% del producto. Esa tasa baja. ¿Por qué baja? Porque evidentemente muchos años de paritarias y la restricción para comprar dólares frente a la falta de divisas provocan que se limite la tasa de ganancia empresaria. Entonces la respuesta empresarial es subir los precios y bajar los niveles de inversión. Y eso explica este comportamiento y esta es la discusión en que está el país hoy. Está equivocado. ¿Sabe lo que es la ¿sí? parte empresarial? ¿Sabe lo que hace el empresario? El empresario realmente exitoso que quiere trabajar. Lo que tendría que hacer a veces el gobierno. Usted baje el margen y aumente la rotación para tener más utilidad. Baje el margen y aumente la rotación. Que nosotros tenemos que probar algún día bajar los impuestos para aumentar los impuestos, para aumentar la recaudación. Siempre la variable justa es aumentar los impuestos. Siempre que bajaron los impuestos le fue bien a los empresarios, nunca a la gente. No, pues Parece mientras que le va bien al empresario, le va bien a todos. nadie puede decir que el gobierno ha afrontado con seriedad el tema de la fuga de capitales como un comportamiento permanente de las principales empresas exitosas de este país, de las exitosas, no de las que fracasan, cuando se fugaron 92.600 millones de dólares. No, pero no se fugaron, 92.600 millones de el balance dólares. digo, cambiario del Banco del Central. balance cambiario, de del balance 2003 al cambiario del Banco 2014, Central. Y te va a dar 92.600 millones de dólares. Perdón, como te va a dar 200 sí, en 11 años, porque digo... Sí, en 11 años. Bueno, en 11 años son menos de 9.000 millones de dólares por año. 150.000 millones de dólares saldo comercial. Se fugaron 92.000. Es el 10%, Imagínate, perdón, bueno, vamos a caer en la cuenta que 92.000 no es nada. No, si yo no hubiéramos digo nada. invertido Yo no digo que 30.000 no es nada. millones de dólares de Yo eso no en digo que no es infraestructura, nada. este país sería otro, El Feletti. balance cambiario Pero no además dice de eso, además de el eso, balance no sé cambiario, qué- no el sé qué balance. otro tema- Si hubieran, a ver, no sé si qué hubieran otro salido, tema si hubieran tendrías salido que ver 92.000 millones de dólares, no hubiéramos podido afrontar el pago de deuda. No, el pago de Digo, deuda se ha perdón. venido Y haciendo lo que ha salido no ha salido sistemáticamente a únicamente por pesar de evasión, eso. ha salido por Deuda corrupción. han Bueno, pagado. entonces la potencia de nuestra economía es monumental. Y la Porque digo, verdad si es que nosotros tuvimos pudimos 152.000 pagar, dejar tuvimos fugar 92.000 millones de dólares. millones, en 10 Es años es tuviste potente esta economía. 154.000 millones de dólares de saldo comercial favorable. Bueno, De quiere los decir que cuales tenemos una economía potente. Pagaste 60.000 millones de dólares de deuda y se te fugaron 90.000. Perdón, hoy se hizo Así se te Es fue una, tu economía, plata. es una economía tremendamente potente en esos cálculos. Yo lo que Sí, digo lo es que fue. Esto es una economía que podría haber sido muy potente si en lugar de pagar deuda y fugar capitales hubieras invertido. Porque en la inversión que vos dijiste, la mitad es inversión especulativa, Perdón, en ladrillos, ¿cuál es no es inversión cambio especulativa? productivo, Perdón, nada que ver. Perdón, todo eso, si fuera así, si todo ese diálogo tendremos así, ese diagnóstico nos lleva
una economía en una crisis monumental. No, y no para es nada, lo que al pasa. contrario. Y no es lo que pasa. Porque digo, la inversión especulativa, en una fase recesiva. la inversión la inversión especulativa no son los ladrillos, por lo pronto. Un 40% de inversión es construcción residencial. Perdón, déjame hablar, porque si no... No, perdón, Claudio. Construir millones de metros cuadrados en este país no es inversión especulativa. Y ampliar el déficit de vivienda simultáneo. Y ampliar el déficit de vivienda para ser residencial, construir millones de metros cuadrados no es especulativo, porque vos llegás a 12 millones de toneladas de despacho de cemento a plaza. Sí, digo, no jorobemos, porque son... Y la construcción está en 9 puntos. En la región metropolitana. Y la construcción está en 9 puntos del producto. A ver, le pregunto a ustedes que tienen la posibilidad en el Parlamento... No, pero que si no diagnosticamos mal, digo. Está bien. Partimos de un hecho de donde acá estamos con... El gobierno está diagnosticando mal hace rato. 9% del producto es construcción y le fue mal a la construcción. Tenemos 24 puntos de inversión y le fue mal. Producimos 1 millón de autos y le fue mal a la industria. Acá lo olvidamos de la corrupción. Siempre hablamos de evasión. Y evasión y corrupción también. Si la plata no se ha ido únicamente por evasión. Se ha ido muchas veces por corrupción. Perdón, señores legisladores, se está perdiendo el foco, me parece. Hay 4.040 nombres que no conocemos. Hoy la FIP hizo una presentación, una denuncia judicial. El jueves dejó trascender nombres con un criterio bastante sesgado. Todos empresarios enfrentados al gobierno, críticos al gobierno o gente que no tiene ninguna vinculación. Entre esos 4.040 nombres, ¿qué otros nombres hay? ¿Por qué no los conocemos? Lamentablemente la justicia hoy no se lo recibió Echegaray. Ojalá esperemos que mañana la justicia se lo reciba. ¿No se lo recibió? No, porque la jueza se excusó. Sí, se excusó. Por razones, sorpresivamente la jueza que tenía que recibir esa información se excusó por razones personales. Eso no es excusa, diputado. Esperemos que mañana... ¿Por qué se excusó? No lo sabemos, pero esperemos que mañana la justicia lo reciba. Es una realidad. Esperemos que mañana la justicia lo reciba una vez que la justicia tenga el poder. Si tiene la plata declarada, pero bienvenido sea, hay que ser un monumento. ¿Por qué sabemos algunos nombres que declarado no hay problema? El problema es lo que... Tiene que ver que la justicia se excusó. Yo lo que digo es... La denuncia toma institucionalidad, y es lo que vamos a hacer si se crea la comisión, es que una vez que la justicia tiene la totalidad de los nombres, pedir la remisión de una copia al Parlamento. Lo que decía el senador es que muchos tuvieron la ocasión de presentarse al blanqueo. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque desde que recibió formalmente la FIP la información hace 2 meses y medio, hasta ahora que se hizo la denuncia penal, todos estos fugadores tuvieron la chance de presentarse al blanqueo y resultar 26 absolutamente impunes. Pero aparte, 40.000. Bien, ahora, no, perdón, pero ¿por qué se tardó tanto? ¿Y por qué no conocemos los nombres todavía? Porque había que cruzar la información. ¿Y los nombres que estaban el jueves, eran todos o eran solamente esos 100 que dejaron trascender? Vino encriptada la información, hay que cruzar 4.000. Si alguien tiene el dinero. 40 y otra pregunta, ¿por qué en España y en Italia? Habría que impedirle ingresar al blanqueo hasta que se aclare la situación. Por definición. ¿Y por qué? Es parte de la investigación que está llevando adelante. Ya han entrado al blanqueo ya. ¿Y por qué en Italia y España, por ejemplo, saltaron nombres como Valentino, como Bulgari, en España los banqueros Botín, los ricos y famosos de verdad de esos dos países, y trascendieron a todos los diarios? ¿Vos decís que algunos nombres que han trascendido no son ricos y famosos? Sí, pero me gustaría que todos los demás estén también. Y van a estar las... Si la justicia se lo hubiera recibido ¿Bajo hoy, qué criterio se difundió primero alguno y otro después? Si la justicia hubiera hoy recibido la denuncia como corresponde, en lugar de la jueza excusarse por motivos personales, seguramente tendríamos hoy las 40. ¿No está protegiendo a nadie la FIP? ¿A quién va a proteger? ¿Le pregunto a usted? ¿No protege a nadie? ¿Pero y por qué va a proteger a alguien si es información encriptada que llega directamente de Francia? Fácilmente comprobable que es esa. La verdad que ahora la justicia, ¿a quién tendría que proteger? La ley que creamos los CEDIN ya está protegiendo a alguien. Convengamos que la denuncia que hizo en su momento Hernán Arbizu hace 5 años nadie investigó. Es decir, se investiga de un lado y no se investiga del otro. Corresponde a la justicia investigar. Está en mora la justicia también. Pero pareciera que a los empresarios de este país le tienen miedo a la justicia, ¿no? ¿Protege a alguien? Sí, no, está preguntando. Es una sospecha difícil. Me sorprendió que trascendieran algunos nombres y otros no. Bueno, ¿qué problema hay? un segundito, ahora nos metemos ya en el tema. Las 4.040 ahora también cuentas están en la justicia, tendrían que estar ya. No, digo, es importante que la justicia ahora empiece todas las cuentas tendría que recibirlo la jueza. La verdad que no entiendo. Porque toma estado institucional la denuncia. Tiene que ver. La jueza no lo pero recibió, digo, la recibirá para evitar mañana. Porque habría prejuzgamiento. Perdón, habría prejuzgamiento.
Habría Porque prejuzgamiento si no. si la AFIP sabe quiénes tienen declarado y quiénes no. Está bien, pero la AFIP la presenta a la Puede justicia. hasta limpiarlo la AFIP. Puede decir, No, no puede declararon, limpiarlo, aquellos no puede limpiarlo porque rápidamente se sabe por la información de Francia, se cruzan y no se limpia. El propio Pero Chegaray ya hay dijo, quienes- hay tantas cuentas que tienen los fondos declarados adecuadamente. Exactamente, lo que dice él que la AFIP Ya lo podría dijo. decir, los declarados son esto y los no declarados son Pero esto. digo, nos desviamos del hecho que acá Sí. hay un conjunto de empresarios muy poderosos de este país. Empresario y corrupción Que también. Sobre tienen- los que cuales el tienen gobierno ha hecho la postura. vista gorda durante 11 años. No. Eso es lo que nos hemos... No, Disculpe, ha hecho y la ahora, vista gorda, perdón, como perdón. estamos en una perdón, situación quiero decir una particular, palabra. Es resulta que curioso, vamos a discutirlo. porque los empresarios Usted hacen se- foros para criticar virulentamente al gobierno ¿Usted se cree que Curioso. únicamente esa plata está de empresario o no hay corrupción ahí? Mire, eso... ¿O no hay corrupción? ¿Usted se cree que es únicamente empresario? A ver, yo lo que Creo que digo está confundido. Yo lo que digo es... ¿Usted se cree que la parte política no tiene nada que ver con el tema Bueno, ese? veremos cuando esté los Veamos. 4.040 cuentas. Pero, Pero aparte hay que pero ver de esas perdón, cuentas cuántos perdón. paraísos La fiscales corrupción hay da 92.000. y también tener que ver Si esas tomamos- sociedades, esos usted fideicomisos. toma como válida la cifra de Lozano, de 92.000 yo no tomo millones de como válida. dólares. Yo lo que le Si digo la que toma tenemos, como válida, yo no le tomo como estamos en un válida. problema. No, yo no la tomo como válida. Bueno, sería bueno que la tome, porque estamos yo en la un tengo, problema. yo le tengo que decir Hace rato. yo le tengo que decir a usted que primero, también aparte, miremos, los fideicomisos, ¿quién los integra? Las sociedades anónimas, ¿quién las integra? Todas las sociedades afuera, esos paraísos Igualmente fiscales. digo, para que quede Trabajemos claro, bien. Sí. igualmente digo, la corrupción es un fenómeno estructural que Ah, pero por involucra a supuesto. funcionarios y empresarios. Totalmente. Pero digo, Corrupción. en esa lista de fuga de capitales en la Argentina, la gran mayoría son los principales. Ah, bueno, grupos por fin empresarios coincidimos del en país. algo, Mirá, bien. la verdad no me digas por fin. Bien. Esto es algo que nosotros hemos sostenido siempre. así que Bien. no me Bueno, digas. tal vez Lo que me es- sorprende a tal mí vez es es que nos importante- sorprendamos ahora de pero que también es resulta que hay importante- 3.000 no, millones de no nos dólares sorprendemos que ahora. extrañamente aparecieron vez- en las cuentas de Tal la vez, nos ICC. sorprendemos tal vez es ahora. No importante digamos que a que partir de públicamente esto se cose la puedan corrupción de la que cambiar la otra política. elementos legales, ¿no? En Para esa- evitar esta yo lo que fuga, digo es ¿no? que gobierno- Tal vez, Puesto. ojalá Perdón. se pueda No comenzar solo a cambiar legales, elementos para de evitar esta regulación fuga. ¿Qué para gobierno- evitar Perdón, esta ¿qué fuga, no gobierno solo para planteó esta investigarla. discusión en este país? ¿Eh? ¿Qué gobierno fue el que planteó esta discusión en este país? Bueno, me ¿Qué esperan- gobierno fue? Planteada hace mucho tiempo. Ahora ¿Quién? retomamos- ¿Quién? Ya, ¿Qué ya, gobierno? un minuto, por Pero favor. vos no tenés mayoría, vos sos uno, dos, perdón. Ya, un minuto, por favor. Un minuto, por favor, que ahora retomamos con el tema ganancia. Quiero decirles, enseguida vamos a estar con el hijo de Pablo Escobar, que en exclusivo nos visita hoy, Sebastián Marroquín, que va a contar la otra historia de Pablo Escobar, el más cruel que él conoció en forma directa, ¿no? Y realmente él se hizo una crítica realmente a la serie que se conoció este año en la República Argentina, porque dice lo mostraba de una forma ambigua. Él es muy duro con lo que ha sido su padre y también le vamos a... porque en realidad su nombre es Pablo Escobar, su nombre es Sebastián Marroquín ahora, pero tu nombre Juan Pablo Escobar. Después nos va a contar también por qué te cambiaste de nombre y por qué ahora sos Sebastián Marroquín Santo. Enseguida estamos con él y en profundidad hablar de lo que ha sido su padre, que este año en nuestro país trascendió mucho más por la serie que se conoció en la televisión local y mañana se van a cumplir 21 años, 21 años de la muerte de Pablo Escobar. Para ir terminando, y les agradezco, ganancias. ¿Se debe eximir del pago de ganancia el medio aguinaldo? Hoy el jefe de gabinete dijo que filosóficamente es un concepto... ¿Cómo fue que dijo? No, que filosóficamente está bien cobrarlo. Que filosóficamente está bien cobrado. Había dicho que es solidario ayer. Kichilov dijo que es solidario. Hay que actualizar el mínimo no imponible, que no puede ser menos que el doble de la canasta familiar, por lo tanto no puede bajar de 24.000 pesos. Hay que actualizar las escalas que no se actualizan hace 14 años y hay que cobrar el impuesto como corresponde. Digo, en este sentido, el tema de eximir el medio aguinaldo simplemente es una compensación muy menor, no resuelve el problema. El impuesto a las ganancias, la verdad que el gobierno lo ha destruido como instrumento para capturar a los sectores de mayor capacidad contributiva. Y la verdad que estamos hablando de una cifra muy menor, es solo el 18% del total de la recaudación de ganancias lo que estamos discutiendo. Roberto. Es curioso que acá hay una coincidencia entre sectores, si queremos denominarlos más de izquierda, con sectores bien de derecha, que coinciden en liquidar el impuesto a las ganancias en este país. Es decir, si uno escucha que tendrían ¿Dije que... eso recién? Perdón, Pero, estoy Claudio, hablando yo, ahora déjame ¿dije hablar. eso? Perdón, yo estoy hablando ahora. No dije eso.
Perdón, yo estoy hablando ahora, no te sientas aludido. Ah, bueno. Bueno, Entonces, podemos no seguir. me aludas. Digo, acá hay un Habla sector... de los que quieran liquidar el Pero impuesto. ¿puedo, Claudio, ¿puedo espera, hablar un minuto. o Vamos a voy a ser escucharnos, interrumpido? si no se yo entiende así nada. no discuto. Si Bueno. voy a ser interrumpido a cada rato, Vamos, no. No Bien. tergiverses. Bueno, entonces empecemos a hablar de que por dos lados acá se procura liquidar el impuesto a las ganancias. Los empresarios quieren pagar impuesto a las ganancias con ajuste por inflación en sus balances. Con lo cual, recordemos cuando se puso el ajuste por inflación en la dictadura militar, se liquidó el impuesto a las ganancias. Y los empresarios también quieren que el Estado les subsidie los bonus a las gerencias medias y altas. Porque si el problema de la clase trabajadora es el impuesto a las ganancias y de 15.000 pesos para arriba recién se empieza a pagar, quiere decir que la mayoría de la clase trabajadora tiene sueldos arriba de 15.000 pesos. Yo veo ahí al Momo Venegas, por ejemplo, que está reclamando por el impuesto a las ganancias. Un sindicato que tiene la mayoría de sus trabajadores en negro, que hace poco por enfrentar a sus patronales, ¿sí? Y que además, sus salarios están por debajo de los 15.000 pesos, que también debiera preocuparse por subirlos. Entonces, si el problema de la clase trabajadora argentina hoy es el impuesto a las ganancias, bienvenida sea la discusión. El gobierno ha movido muchísimo el mínimo no imponible impuesto a las ganancias, pero también ha permitido un escenario de baja del desempleo y capacidad de negociación de los sindicatos, que la negociación salarial los ha llevado, justamente, si es cierto esto, por arriba de los 15.000 pesos. Entonces me parece que la discusión sobre el impuesto a las ganancias debe ser no apuntar a liquidar el impuesto a las ganancias, colaborando con los empresarios que quieren pagar impuesto a las ganancias con ajuste por inflación en sus balances. ¿Qué va a pasar con el aguinaldo? ¿Con el aguinaldo qué va a pasar? A ver, el aguinaldo hay dos formas de liquidarlo. Si se calculaba el impuesto a las ganancias con un 8,33, o sea, la 12ª parte del sueldo, mes a mes en la retención, el impacto hubiera sido mucho menor. Hay que ver que muchas Mirá empresas los están informes haciéndolo de la así. FIP, Roberto, Digo, los millonarios de la Argentina pagan perdón, 16% de Perdón. alícuota. Cobrale a los millonarios, Perdón. Roberto. A los En millonarios lugar de le cobramos, cobrarle por eso 35% tenemos la presión a un tributaria que trabajador tenemos. gana 25.000 Por eso pesos. tenemos la presión Y tributaria es que cierto tenemos. que no es el principal Por problema eso- de la clase trabajadora, porque la Argentina es un bueno. país de salarios bajos, con un ingreso promedio de 5 lucas, donde el 50% gana menos que eso. La presidenta Y que dijo debería que preocuparte son los en el salarios final más de este altos de año América por el Latina, deterioro del poder dijo. No, adquisitivo. es difícil Y con pensar medio eso. millón de puestos Es de trabajo difícil menos por pensar el eso INDEC, no porque por en la Claudio formalidad el salario promedio está arriba de los Estamos hablando de los 8.700 pesos. Sí, la Y formalidad, tenemos pero 4 millones de el trabajadores 46% informales. de la fuerza laboral no está en la formalidad. Preguntale al Feletti. Momo Venegas. 46% no está en la No, formalidad. perdóname, Preguntale a la CEPAL. el 33% de los Sí, trabajadores de los son informales, asalariados. cuando la Sumá los cuentapropistas histórica de la informales, Argentina era el sumá los 23%. cuentapropistas Perdóname, informales si que yo son hablo mal uno sobre trabajadores. otro. Miren, Perdón, los desocupados. ¿sabe cuál es el problema? Que no quieren- Por eso nos votan, todos están No, tan mire, mal que disculpe, cada vez que hay bueno, una elección, discúlpeme, ahora 11 están con años van algunos corriendo y no problemas en votan el los voto. Ahora trabajadores. discúlpeme que Ahora le- están con algún problema en el Lo voto. votan. Pero Sí, bueno. sí, ya teníamos, ya nos había desarmado el bloque, no teníamos mayoría mire, parlamentaria. ¿Sabe cuál es el digo. problema? ¿Sabe cuál es el A ver, problema? Basualdo. Que no quieren reconocer la inflación. ¿Cómo no queremos reconocer No la quieren inflación? reconocer la inflación. No hay ningún tipo de ajuste de nada. ¿Cómo? Todo- Hemos de puesto hasta nada. un nuevo índice que mide todo el país. ¿Qué le índice del nuevo país? No tienen ajuste de nada. Usted tiene ¿Cuánto es la inflación del perdón, ¿cuánto es la inflación del país para ustedes? ¿Cuánto es? A ver, Para- digamos una cifra, pues total, acá cada uno tira una. ¿Cuánto es la inflación? A la ver. real? ¿Cuál es la real? A ver cómo la mide. Diga, senador. ¿Cómo mide Mire, la inflación real hoy acá? en este momento, hasta hoy, tenemos el 35%. Y usted sabe. 35%. Bueno, la bajaron del 40% que venían diciendo. Ya tenemos- estamos en el 35%, es un hablando de lo que logro. yo estoy hablando. Massa piensa que es el 35%, que no va a decir el No, 40% Massa no mañana. sé lo que dice El Massa. índice de Te estoy precios- hablando con el tema de lo A que ver, estamos los teniendo. trabajadores. Una inflación real, lo que podemos ¿Cuánto tener, es, se ¿cuánto es calcula la con lo que estamos inflación hoy diciendo. en la Argentina? Bueno. 35 dice usted. ¿Y usted cuánto dice? Digo, ¿Y el usted? INDEC, A ver, ¿cuánto dice? el ¿Cuánto INDEC dice? probablemente cierre en el 25. Bueno, no las reconocen. ¿Por qué no las reconocen? ¿Por qué no Porque- actualizamos? ¿Por qué no actualizamos lo Pero mínimo? perdón, los sindicatos... Dígame un mínimo que esté actualizado. ¿Por qué los sindicatos? Dígame- Perdón, este gobierno llevó a 15.000 pesos el mínimo. Está bien. Si Y después- le queremos a Lozano, no es Pero un ¿qué no problema la queremos clase Lozano ni nada trabajadora. por estilo? Es No, la realidad. no, Usted no, no vive en la no, realidad lo que digo, tenemos de... ¿cómo no Usted vivimos cuando en la decía de realidad? un ajuste por Central de la Lo inflación... que no vive en la realidad es el Momo Venegas, que reclama el impuesto a las señor, ganancias estamos hablando? y Pero- tiene la mayoría de sus trabajadores en Cuando venga negro. Venegas Digo, acá, charlen esa con es la Venegas, vergüenza ahora que estemos- tenemos en la ahora Argentina. estemos Barrio charlando con Nuevo, que nosotros. reclama el impuesto a las Mire, ganancias y tiene los mozos en negro. Esa Yo es la le realidad digo, de la Argentina. ¿qué mozo en- No aquí estamos jorobemos. hablando, pero ¿qué no es tiene que Barrio ver Nuevo, una el
que cosa los con tiene negro, otra. che. Le estamos cambiando. Micheli, que No se es quejaba Barrio ante el Nuevo que los ajuste. tiene negro. Menos mal que No los es trabajadores Venegas. estatales reclaman por el impuesto a la ganancia. Es un orgullo el eso. gobierno nacional Ustedes parece sabe que cuando no que hay quieren un hablar, 34% de empiezan trabajadores del negro. a poner otro tipo de cosas. No, ¿Por qué no no, hablamos ¿qué bien tipo como de tiene que cosas? Disculpe, Es un problema de la clase déjeme hablar a mí. trabajadora, el impuesto a la Déjeme ganancia, Déjeme eso no. hablar a mí. Como usted recién decía también de las pymes. O de las que no quieren ajuste No, por las inflación. pymes no. Las grandes empresas Las no grandes empresas. quieren poner ajuste ¿Sabe por qué? inflación A las para no pymes pagar el impuesto a la las están destruyendo. ganancias. Y le voy a explicar a los televidentes. Usted tiene un negocio chico. Tiene 100 frascos de una mercadería. Tiene 100 frascos, empezó el año con 100 frascos. A fin de año termina con 80 frascos. Teóricamente, para el Estado, según la inflación de ellos, usted ganó 5 pesos. Según la inflación de nosotros ganó 15. Y perdió el 20% de su Eso capital. decía Martínez de Oz. ¿Qué cosa? Martínez de Oz? Martínez Ustedes de lo Oz están hacía ese destruyendo. Entonces, cálculo ¿qué le para dice bajar el impuesto a la usted ganancia. qué le dice a esa Así pyme? desapareció el impuesto a las ¿Qué ganancias. le dice a esa pyme cuando esa pyme no le puede dar un ajuste de inflación? Cuando usted dice, usted ganó plata, es un chiste que ganó plata. Es como yo le digo, señora, usted tiene su casa y 2 autos. El año que viene, teóricamente, tiene que vender un auto para comer. Y teóricamente, su auto de ahora y su casa vale más que el año pasado. Entonces, usted ganó plata. ¿Qué gane plata si vendió un auto para poder comer? Y teóricamente, si evaluamos realmente la casa, está perdiendo. Entonces, no reconoce ningún tipo de ajuste. Entonces, ese es el problema del trabajador, el problema de las pymes, el problema de todo. El trabajador tiene Usted le quiere- paritarias. Todos los años Indudablemente todos que los lo que años tiene, hemos tenido el tiene una salario al paritaria. alza. ¿Qué pasó a ese trabajador que se sacrificó del 1 de agosto, del 1 de enero del 2013 hasta el 31 de agosto del 2013, que se sacrificó un poco más? El que se sacrificó más quedó pasado los 15.000. Quedó en perjuicio pero con todo el tema. dígale a los ¿Qué pasó a ese trabajador? economistas del ¿Qué Frente pasó a ese Renovador. trabajador? Un solo dato Dígale a los respecto al economistas tema del Frente precios. Renovador No, yo hablo por que mí. no planteen, Yo hablo metas por de mí y inflación. yo le digo porque le a van a usted. congelar el salario a los trabajadores si plantean metas de No, inflación. yo hablo por mí. Un Y solo usted tema dígame con el por tema mí y yo le precios, discuto para lo que usted aclarar. quiera. A ver, El índice de Lozano. precios calculado por la Dirección de Estadísticas del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajan centralmente buena parte de los equipos que fueron desplazados del INDEC, está dando 22% en los primeros 6 meses de este año. Sí, después se va. El gobierno nacional emite un índice de precios que le termina dando casi lo mismo a 12 meses sobre la base de índices de precios regionales que nunca publica. Nadie puede acceder a los índices de precios regionales que justifican decir que el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires es tanto más alto, el doble, de lo que está midiendo el gobierno nacional. Hay que ser serios cuando se publica un Bueno, índice. para ser Ustedes serios, no publican ni veamos los la índices dispersión de regionales, precios. ni los precios que tienen que relevar, ni tampoco la metodología de la encuesta de gastos del año 2002 y 2013 con la que hicieron el índice. No tiene ningún rigor lo que están mostrando. Porque no quieren reconocer la ¿Y qué inflación. es lo que tiene rigor? A ver, ¿qué es lo que la Ciudad de Buenos Aires? El 22% de El- tasa, el índice de precios de la Departamento de Ciudad de Buenos Estadísticas Aires. del Estado de la Ciudad de Buenos Bueno. Aires es muchísimo más riguroso que la chantada que está mostrando el mismo que intervino el INDEC desde un comienzo. Entonces que le digan a Macri que le ajuste a los trabajadores No, estatales por ese índice de pero precios. bueno, de la Ciudad pero de ¿qué Buenos tiene que Aires. ver? Porque Eso Macri no lo hará. ¿qué tiene que ver la no. estadística Si con queremos lo que una Macri cosa es hace? decirle a Macri que ajuste el salario por Yo ese le digo a mecanismo. Macri que digo. ajuste. ¿Cuál es el Claro, porque Acá hemos digo, venido a hablar de ¿cuál es el nosotros. problema de pero eso? a ver, acá se cuestiona un venís a gobierno. hablar de otro tema, acá se- estamos hablando del índice. acá se Preguntaste cuestiona- por los perdón, precios. sí. Te digo, no hay ninguna Vos justificación sabés perfectamente de ustedes, que no vale lo ninguna mismo. justificación de ustedes para Perdóname, decir por qué perdóname. razón el índice nacional es la mitad del de la no es Ciudad lo de Buenos mismo, Aires. no es lo mismo. Justificalo. Por la misma razón que los precios no son lo mismo en Quilmes que en Saavedra. claro, no son claro, los mismos. claro. Que en Barrio ¿Y Norte. por qué no en lo Recoleta. publicás, Feletti? Digo, no ¿Por qué son no los lo mismos. publicás? En el no interior- son los en el mismos. interior es más Por caro eso hay todavía. índices regionales. Publicalos, Anda a comprar a publicalos, Quilmes y anda a comprar a Barrio publicalos, Norte de Feletti, para la que Ciudad de te crea Buenos alguien, Aires. publicalos. Anda a comprar a Barrio Publicalos. Norte de la Ciudad de Buenos No, no Aires, voy anda a comprar a comprar. Quilmes y vas a ver si el Publicá precio es los el mismo. índices, Feletti. Publicá los Ve el precios, consumo, ve el En el- consumo. Publicá, Feletti. En el Ve el interior es más caro consumo, todavía. ve el perdón, este gobierno ha Publicá, cambiado el índice de Feletti. precios Sí, y le ha dado un y alcance casualmente nacional. no publica y tampoco cómo lo le hizo. sirve, y tampoco No le sirve. publica cómo Los lo hizo, trabajadores Feletti. negocian, perdón, los Publicá. trabajadores Claudio, negocian paritarias. escuchemos, no, porque si no Perdón, es Estoy diciendo que desprolijo. Los publique, trabajadores negocian porque si no dice lo que le paritarias. parece. De a No, uno, yo no por digo lo que favor, me de parece. a uno, por Sí. favor. No, vos decís lo No que hay te ningún parece. dato de lo que Perdóname, decís. ¿cómo no hay ningún dato si hay un índice de ¿Cuál es precios el índice nuevo? regional de la zona norte? Hay un índice ¿Cuál de es el precios índice regional? nuevos. No hay un ¿Cuál es?
que forma parte de ese cálculo, viejo. ¿Dónde Hemos está? cambiado los índices. Presentalo. O vos me vas a decir que los Antes precios se de Quilmes... presentaba, ahora no lo Perdóname, presentan. Los ¿Qué precios te de Quilmes pasa? son lo mismo que de Vicente López. Pero no. Ah, es una bueno, cosa, menos el índice mal, de que me precio reconoces nacional algo. No se hace Bueno, con Vicente López, se hace bien, con las distintas regiones del bien, país. bien. Los índices de precios regionales de las diferentes regiones Entonces no del es país 35 no como las dice el senador. no los publican. ¿Cuánta es la inflación, Claudio? ¿La No los que dice publican, te estoy Macri? diciendo. No, Macri no. Hay una dirección de estadísticas en el Sí, estado la ciudad de de Buenos ciudad. Aires. Sí. ¿No sabes la diferencia entre Estado y Gobierno? Sí, Hay sí. una diferencia. Se Hay imagina una la dirección de estadística del Macri Gobierno de la también ciudad, respeta la donde autonomía. trabajan Mirá muchos de vos. los técnicos desplazados del INDEC Nacional, Porque- que ustedes rajaron Sí. para sustituirlo por un montón de patotas que trajo Moreno, vaya a saber de Están dónde. trabajando para Macri. esos Indudablemente técnicos. que ese plan de... A no tener un plan de gobierno, Todos los trabajadores empezamos a trabajan para recaudar... Macri. Es muy fácil recaudar. ¿Qué sería un plan de gobierno? Un plan de gobierno, ¿qué sería? Primero, regular los impuestos que realmente le correspondan. Es decir, ¿qué es lo que tienen que tener? Hoy tenemos un impuesto que estamos pagando ganancias hasta que pierde plata. En todo un país serio tiene que pagar ganancias. ¿Hay y que bajar bastante. impuestos? No hay que bajar ningún impuesto, hay que cobrar lo justo y lo que Ah. corresponde. Porque si alguien que perdió plata no le podemos cobrar impuestos. Alguien que perdió plata no podemos no cobrar impuestos. Usted pierde el 20% de capital, Por yo no eso. le puedo decir que usted pague ganancia. Imposible al que pierde plata pagar un impuesto, porque lo estoy matando. Al que gana plata, paga el impuesto, Pero el como capital no se corresponde. mide solo por el stock. Alguien puede tener menos stock y puede tener dinero líquido. Ah, no por su- calculemos así, porque si Pero no... indudablemente que... Ah, Pero por bueno. supuesto, pero usted sabe que su capital de dónde está midiendo. El dinero líquido no hay ningún tipo de problema porque es el mismo. Pero el otro, No, al no. contrario. Pero al contrario, pierde si con dinero Pero líquido. las- ¿cierto? perdón, los balances de la bolsa no reflejan que las empresas pierden plata, ¿eh? Las pymes están destruidas como están haciendo. Ustedes las pymes no cotizan en bolsa. A las pymes no le damos el beneficio que le damos a los que cotizan en bolsa, los que pueden emitir una acción, los que pueden vender y comprar una acción sin pagar nada. No, sin hoy pagar ya no dividendo. pueden. Gracias a que modificamos las leyes ya no se puede comprar y vender una acción. Bueno, Ah, no, Un solo dato los- para que quede sí. claro. De las empresas que cotizan en de bolsa, la sí. información de la FIP, que es bueno Sí. recogerla, los millonarios de la Argentina, por las exenciones vigentes en el impuesto a las ganancias, pagan alícuotas del 16 y 17%. Bueno, tal Los vez a partir de esta los investigación se trabajadores- pueden cambiar varias cosas, ¿no? No, porque se pueden rever. Bueno, pero Si si Dios quiera mantienen que las se exenciones, puedan- no. Pero lo que que digo pague es, ganancias y que gane ¿cuál plata? es el tema? Digo, el trabajador que gana 20.000, 25, y que es un trabajador privilegiado en esta Argentina, porque gana eso, Sí. ¿no? En relación a lo que gana el promedio de los trabajadores. Ese trabajador rápidamente llega a pagar alícuotas del 27 y el 35% porque las escalas no se actualizan desde el año 2000. Ese laburante que gana 25 lucas paga eso y un millonario paga 16%. Ese es el impuesto a la ganancia de la Argentina. Pero La no se Argentina puede justa y rever. El soberana. impuesto a la ganancia de la Argentina, Acá cuando hemos nosotros liberado para llegamos, arriba. cuando nosotros llegamos, el impuesto a la ganancia de la Todo- Argentina era 2 todo puntos paga el el 35. producto. En esta Hoy es paga 6 el puntos 50, el pero producto. pagan el 9 también. Aumentamos la presión tributaria. El impuesto a las ganancias de la Argentina es el impuesto que tiene que ver primero con la mayor recaudación que aportan las empresas A la ganancia. y luego en menor medida la recaudación de los individuos. Digo, también planteemos esas cosas, sumado a los derechos de exportación que aportan su 18%. volumen también. Bueno, les agradezco. Gracias Roberto, gracias Claudio, gracias senador Basualdo. El tema cuentas suizas, una investigación, la justicia, la verdad que el dato que aportó Feletti llama la atención, que una jueza se excuse de no recibir, porque también la justicia de este país, la justicia en lo penal y económico, debe investigar esto, como debe investigar lo de Arbizu, como debe investigar Baez que está investigando, es decir, todos. La justicia nos ha enseñado a decir que todos somos iguales ante la ley, pero no es posible que frente a empresarios poderosos la justicia se paralice y no quiera investigar. Es grave para la justicia en la Argentina.